Muy buenos días, saludo a la Iglesia de Jesús con la paz del Señor. Vamos a unirnos en oración. Padre querido Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora Dios mío, cubrimos a la iglesia de Jesús, aleluya, con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, aleluya, y en el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos, deshacemos toda obra del diablo, todo poder maligno, lo quebramos, lo rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Sí, Señor, derrama tu poder glorioso en contra de nuestro enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el poder de tu ira se derrame contra los poderes de oscuridad, aleluya. Sí, Dios mío, en el nombre de Jesús desato el poder y autoridad en contra de los demonios que estamos enfrentando en el nombre de Jesús. Por eso, Dios mío, abrí los cielos, movilizar tus ejércitos, Dios mío, aleluya. Sí, movilizar tus ejércitos, aleluya, con ángeles, con espadas ardientes y limpia los cielos de demonios, Dios mío, sobre, aleluya, el templo, sobre donde vivimos, sobre la casa de cada hermano, aleluya, sobre su lugar de trabajo. Moviliza tus ejércitos ahora, Padre de la gloria. Oh, Ramashima, en el nombre de Jesús, truena desde los cielos y pone en fuga la fuerza adversario. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo queremos, Padre Santo, y la alabanza es para ti, la gloria es para ti, la honra es para ti, porque tú eres Dios todopoderoso en los cielos y en la tierra. Dios mío, persigue con tempestad y aterra con torbellino a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en este instante ato y reprendo todo refuerzo demoníaco, aleluya, enviado por Satanás, aleluya, para atacar nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, obra fuertemente, poderosamente sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Aumentaré las fuerzas al que no tiene ninguna, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este instante, Padre Santo, Dios amado, en el nombre de Jesús, aleluya, obra poderosamente en las viviendas de nuestros hermanos, lugares de trabajo, de tus ángeles acampen, aleluya, y proclamamos esos lugares como fortaleza para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Padre Santo, te clamamos por nuestros seres queridos, por la familia, por los amigos del corazón. Los cubrimos con la sangre de Jesús, los bendecimos en el nombre de Jesús y son benditos para gloria de tu nombre. En este instante, Dios Santo, aleluya, envíales el socorro, la ayuda que precisan, Dios mío. Pon ángeles a su servicio, Dios de la gloria. Obra fuertemente en los que amamos, Dios mío. Proclamamos que son salvos con sus nombres anotados en el libro de la vida para gloria de tu nombre, amén. Y en esta mañana te clamamos por Carlos Andrés y Belén, Santiago Bautista, Ana Rojas, Carlos Gallo, Eduardo Salto, Paola y Miguel, Lorena, Carlitos, Evelyn, Celeste, Lauti, Dios mío, Sandra López, Gusti, Jeremías, Dios mío, por Betty Costilla, aleluya, por Fernando, por Matías, por Gabriela, por Paola, por Priscila, por Avi, por Idalia, Dios mío, por Pablo Espinosa. Los cubrimos con la sangre de Jesús, los bendecimos en el nombre de Jesús y son benditos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora Dios Santo, ahora Padre bueno, ahora Dios mío, obra fuertemente en el nombre de Jesús y abrí esas ventanas en los cielos de prosperidad y abundancia, porque tuya es la plata y el oro, aleluya. Por esta palabra es que el dinero entre, nos llegue, nos rinda y se multiplique. Y ahora, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, en Maquín, Maracaya, te clamamos por los ministerios de la iglesia, por los pastores Damián y Adriana Marcela Fernández, Dios mío. Cubrimos a Damián y Adriana Marcela con la sangre de Jesús, bendecimos su casa, su hogar, aleluya, su trabajo, su familia, Dios mío, y todo lo que se levantó en el mundo espiritual contra ellos, lo reprendemos, lo deshacemos, lo rompemos y lo quebramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice el ministerio de iglesia, los pastores Fernández, la pastora Elena Lescano, la pastora Clarita, Dios mío, mi esposa, sí, y mi ministerio, Dios mío, aleluya, y todo lo que se levantó en el mundo espiritual, lo reprendemos, confronta al enemigo, derrótalo totalmente, Padre Santo, en el nombre de Jesús, obra poderosamente y fuertemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompo y divido, Dios mío, toda alianza demoníaca en contra del ministerio de nuestra iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, truena desde los cielos y pone en fuga la fuerza adversario. Y ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús te pedimos obreros, porque Jesús dijo que tenemos que pedir al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Envía los obreros que precisamos en el nombre de Jesús y proclamamos, Padre, que aquí estamos para hacer tu voluntad.
Aquí estamos esperando que se cumpla el tiempo profético, porque lo que tú prometes, aleluya, cumple, y lo que dices hace. Por eso toda la gloria, honra y alabanza te la damos a ti. Amén.